Buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias a ETESIS por invitarme a formar parte de estas jornadas con motivo del Día Internacional de Medicinas de Urgencias y Emergencias. Para mí un placer colaborar con todos vosotros aportando este granito de arena en el que voy a hablar sobre la intervención telefónica en conductas suicidas. Vale. Aunque muchas de las personas asistentes ya me conocen, soy Pedro Martín Barrajón, colaboro con AETESIS y con diferentes entidades de forma habitual relacionadas con la urgencia y la emergencia, con Tesenforma, en distintos másteres de enfermería de emergencias extrahospitalarias. Actualmente desempeño el puesto de jefe de sala en el dispositivo de atención psicológica de emergencias en la crisis COVID del Ministerio de Sanidad y el Consejo General de la Psicología, y soy el responsable del área de emergencias de Psicólogos Princesa 81, que recientemente firmó un convenio de colaboración con AETESIS. Muchas gracias, Elvira. Y sin más preámbulos, voy a iniciar una breve presentación sobre un algoritmo de intervención telefónica en crisis suicidas que he elaborado junto con mi amiga y compañera Beatriz Alba Carmona, enfermera del SUMA 112. Vale, aunque así parece un poco lioso con tantas viñetas, con tantas flechas y demás, voy a pasar a desglosar cómo sería esta intervención telefónica en la situación crítica de una persona que está pensando en terminar con su vida, ¿no? En una situación de riesgo suicida. Perdón, saltan las diapositivas. Vale, luego os voy a dejar un enlace y una dirección de correo donde podéis solicitarme este algoritmo si lo queréis o resulta de vuestro interés. Principalmente quiero hacer una síntesis de en qué consistiría la intervención telefónica en crisis suicidas, que también hay muchas partes que se pueden extrapolar a la intervención presencial en este tipo de situaciones, ¿verdad? Vale. Voy a dejar 4 recomendaciones generales en las que se englobaría el resto del contenido. En primer lugar, en esta intervención en conductas suicidas en curso, a través de la intervención telefónica, pero también presencial, sería no negarlo y preguntar, y no negarlo significa no decir cosas como el tiempo lo cura todo, tienes toda la vida por delante, si aún eres muy joven, ¿no? En segundo lugar, demorar la decisión. En tercer lugar, escuchar y validar. Y en cuarto lugar, sembrar la ambivalencia. Estos serían los 4 puntos claves. Vale, en principio, ¿cuáles serían las pautas generales en esa conversación telefónica? En primer lugar, aplazar la decisión, escuchar y validar. Vamos a preguntarle a la persona, no se le pregunta si tiene un plan de suicidio, sino para saber si lo tiene o no, se pregunta cuándo tiene pensado hacerlo, dónde y si el lugar o las circunstancias que rodean dónde tiene pensado hacerlo superan las 3 horas de rescatabilidad. Si existe la posibilidad de que el rescate sea superior a 3 horas, esto nos indicaría una intencionalidad firme, un riesgo muy alto. Si tiene pensado cómo hacerlo y la letalidad del método, bueno, pues determinadas sobreingestas son más peligrosas que otras, ¿no? O el empleo de 2 usos simultáneos y paralelos para terminar con su vida. ¿Y por qué ha decidido hacerlo? ¿Vale? ¿Por qué ha decidido terminar con su vida? A mayor número de respuestas afirmativas, por supuesto, aumenta el riesgo de suicidio. Es importante, muy importante, evitar el rol de experto. Eso de sé cómo te sientes, te entiendo perfectamente, y sin embargo adoptar otra postura, la de escuchar y validar. Oye, debes estar pasándolo muy mal para contemplar el suicidio como solución. Oye, nunca he pasado por una situación tan difícil, así que no puedo ni imaginarme lo difícil que debe ser. Muchas personas tienen estas ideas a diario, pero hemos encontrado otras soluciones. Estoy seguro que en el hospital pueden brindarte la atención que te mereces y la ayuda que necesitas. Vale, en el transcurso de la conversación vamos a intentar introducir algún tipo de refuerzo positivo, algún tipo de- de- de reconocimiento sobre cómo está gestionando su situación. Oye, el hecho de que hayas decidido llamar a pesar de tu sufrimiento es muy meritorio e inteligente por tu parte. Muchas personas tienen estas ideas a diario. El 80% de aquellos que no lo consiguieron, después de intentarlo y no conseguirlo, manifestaron que fue un error. El suicidio suele ser una solución eterna para lo que a menudo es solo un problema temporal. No podemos tener prisa ni tampoco evidenciarla, que no se nos note que tenemos mucha prisa por resolver la situación, mandar cuanto antes al 112 y quitarnos el aviso de en medio, ¿no? Terminar cuanto antes esa conversación telefónica. Muy al contrario,
siempre vamos a ir a remolque del paciente, siempre vamos a ir siguiendo su ritmo, él es el que marca las pautas, ¿no? Y el tiempo juega a nuestro favor, ¿no? Uno de los indicadores de que la negociación está yendo bien es que la persona se desahoga, que nos cuenta sus razones, que ventila emociones, que se produce ese drenaje emocional, ¿no? Y además, en este periodo de tiempo que se alarga la llamada, vamos reduciendo la impulsividad, ¿no? Que puede precipitar el paso al acto. Carmen Tejedor, una de las personas más importantes en la investigación sobre suicidio en nuestro país, hablaba de 90 minutos desde que una persona tiene una intencionalidad firme hasta que inicia el gesto suicida. 90 minutos, ¿no? Vamos a facilitar ese drenaje emocional. Es mucho más útil dejar que la persona se desahogue que empezar cuestionando su propósito, ¿no? Y además entraríamos en una confrontación que no nos llevaría a buen puerto. No vamos a dejar nunca sola a esa persona, a pesar de que apele a nuestra confianza. Bueno, es verdad que he decidido no hacerlo. Venga, confía en mí, que no lo voy a hacer, mañana hablamos y tal. No, de ninguna de las maneras. Entre su confianza y su vida, siempre nos vamos a quedar con su vida, por supuesto, y vamos a restringir el acceso a los medios e impedir que esa persona se quede sola. Y por supuesto, no hacer promesas que no podamos cumplir. Seguro que tu padre se pone bien, seguro que todo se soluciona en la actual crisis COVID, ¿no? Nunca hacer promesas que no podamos cumplir. Vale, dicho esto como pautas generales en esa conversación telefónica, vamos a meternos en el algoritmo propiamente dicho, ¿vale? Eh, en primer lugar, durante la entrevista, ¿vale? Felicitarle por llamar para pedir ayuda, ya lo hemos comentado. Vamos a tomarnos en serio cualquier amenaza o verbalización. Y es que existe un mito muy arraigado, tanto en profesionales sanitarios como en la población general, de que el que se suicida no lo dice. Y esto no es verdad. El 80% de las personas que se suicidaron habían avisado antes e incluso un 20%, exactamente un 18% de las personas que se suicidaron, acudieron el mismo día al médico de cabecera. ¿Vale? Luego, el paciente suicida en España sí que asiste al médico. No son llamadas de atención, por supuesto, son peticiones de ayuda. Puede ser que sean exageradas, desmedidas o demasiado frecuentes como para pensar que ocultan una intencionalidad real, pero son peticiones de ayuda y así debemos contemplarlo. Para ningún profesional sanitario debería formar parte de su argumentario esa frase o esa idea errónea de llamadas de atención. Un profesional sanitario no puede hablar de llamadas de atención, no debería hablar de llamadas de atención. Por supuesto, vamos a evitar esas frases hechas como el tiempo lo cura todo, eres muy joven, si lo tienes todo, tienes toda la vida por delante, ¿vale? Hay más peces en el mar, pues todas esas frases que no ayudan en absoluto. Vale, vamos a identificar el riesgo de suicidio a modo de checklist, ¿no? Si tiene intentos previos, y los intentos previos son el principal factor de riesgo, el más poderoso, el que mejor explica que alguien consume el suicidio. A mayor número de intentos previos, mayor es el riesgo de suicidio consumado. Vale, si verbaliza su intención y además sabe cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer y dónde lo va a hacer. Dale, si dispone de un método disponible, como que tenga armas en casa, que haya acumulado medicación que en ciertas dosis pueda resultar letal, si tiene una cuerda y si ya ha hecho el nudo, por ejemplo, o si tiene el lugar ya elegido, por ejemplo, para precipitarse al vacío, ¿no? Si tiene un trastorno mental, en concreto depresión o enfermedad física, ¿no? Valorar el consumo de sustancias. Y es que un 33% de aquellos que consumaron el suicidio habían consumido alcohol o alguna sustancia desinhibidora en las 6 horas antes, ¿vale? El aislamiento o la ausencia de red de apoyo social o familiar. Y esto es especialmente importante porque quizás sea el principal factor de protección. Una red formal o informal. Y con formal me explico. Por ejemplo, en una institución. ¿Qué se hace en instituciones penitenciarias? Por ejemplo, para evitar el suicidio de un preso, se pone un preso de confianza o en instituciones psiquiátricas se pone a esa persona a compartir habitación con otra persona que ya está ingresada, ¿no? Y es que en el contexto penitenciario el 73% de los suicidios se producen en celdas individuales. Vale, si presenta desesperanza hacia el futuro, ¿qué quiere decir esto? Que no sea capaz de imaginarse un futuro mejor por el que atraviesa, ¿no? Y esto puede, o tiene que ver también con muchas enfermedades físicas de los mayores, ¿no? O, por ejemplo, la artrosis, la esclerosis múltiple. En la situación actual, en el contexto actual, el diagnóstico de COVID también ha despertado esa desesperanza de ser incapaz de imaginarse un futuro mejor en muchas personas, ¿no? Y esta desesperanza tiene que ver tanto con enfermedades físicas como con enfermedades mentales. Vale,
Si observamos o nos comenta alguna conducta de cierre. ¿Qué significa esto? Las cosas que hace la persona para quedar en paz con el mundo. Es decir, pues la cesión de objetos, de mascotas, las despedidas especialmente efusivas, el llamar o visitar a personas que hace tiempo, muchísimo tiempo que no se visita, el arreglar el testamento, el escribir una carta de despedida, es una conducta de cierre bastante frecuente y muy llamativa que debería invitarnos a pensar en que existe un riesgo muy alto de suicidio. Vale, vamos a abordar ahora el riesgo bajo, ¿no? Y riesgo bajo se da en situaciones, por ejemplo, donde la persona ha tenido ideas pasivas de muerte. Esto es bastante frecuente en mayores o también en personas con depresión, ¿no? Y que nos dicen cosas como no puedo más, estaría mejor sin mí. Es decir, tiene estas ideas, pero no sabe exactamente todavía cómo lo haría, ¿no? En este caso deberíamos ofrecer apoyo emocional en esta conversación telefónica. Estoy aquí para ayudarte, tengo todo el tiempo que necesites. Esta llamada va a durar el tiempo que haga falta. Y vamos a hablar de sus pensamientos suicidas, porque ayuda a descomprimir la situación, ¿no? Y puede que sea la última, la única y también la última ocasión en la que la persona puede reconsiderar su propósito autodestructivo, ¿no? Vamos a centrarnos en lo que es importante para la persona y comentar cómo ha resuelto situaciones anteriores sin necesidad de recurrir al suicidio, ¿no? Y a quién podría pedir ayuda, ¿no? Vamos a intentar derivar en la mejor de las situaciones a la atención psicológica presencial y realizar un seguimiento, por supuesto. Vale, en cuanto al riesgo bajo, ya vemos, no tiene un plan elaborado, no es inmediato, no sabe ni cuándo, ni dónde, ni cómo lo haría y tampoco ha tomado especiales precauciones para evitar ser encontrado. Vale, voy a pasar a la siguiente diapositiva, pero retomaremos esta después. Continuando con el riesgo bajo, ¿qué vamos a hacer? Pues intentar restringir en la medida de lo posible el acceso a los medios letales, ¿vale? A las pastillas, cerrar las puertas de la terraza, las ventanas, requisar la medicación que haya en casa, alejarle o retirar las armas si existen en el domicilio y buscar la ayuda o la presencia de terceros, que esté continuamente supervisado, porque la mayoría de la gente no se suicida delante de otros, salvo en casos de chantaje, de manipulación, de maltrato, de violencia doméstica, ¿no? Parece que es un acto de intimidad que la gente habitualmente toma especiales precauciones para que nadie lo impida, ¿no? Para evitar ser interrumpido en su propósito, ¿no? Y muy importante es intentar no buscar quitarle las ideas suicidas desde el principio. Quizá ni el mejor psicólogo ni el mejor psiquiatra del mundo en ese momento consiga quitarle las ideas suicidas. ¿Por qué? Porque la persona puede tener motivos muy legítimos para querer quitarse de en medio, muy legítimos, razones muy poderosas para querer suicidarse, ¿no? Entonces entraríamos en una confrontación directa y esto sería muy, muy frustrante. Sin embargo, parece más objetivo y más realista intentar simplemente, y perdonar la frivolidad, que no se suicide en nuestro turno. ¿Vale? Entonces, podríamos decirle cosas como las siguientes. Oye, siempre puedes suicidarte más adelante. Tienes toda la vida para hacerlo. Yo no te lo puedo impedir, pero permíteme que hablemos antes de la situación que estás atravesando. Permíteme que hablemos de esas dificultades y de ese sufrimiento que estás atravesando. Quizá estás viviendo una situación tan difícil que cualquiera en tu situación pensaría en el suicidio, pero se trata de una decisión importante que puede esperar. No digas que no puedes, di que todavía no sabes cómo. Y esto se aproxima bastante más a la realidad objetiva. Vale, volviendo a la diapositiva anterior, perdonad que retome, vamos a abordar ahora la parte del riesgo medio o de riesgo alto. Es decir, cuando la persona tiene un plan elaborado, o la conducta está en desarrollo o está pendiente de desarrollar y sabe perfectamente cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, cómo lo va a hacer, y dispone de un método letal, ha hecho acopio de determinada medicación, se ha hecho con un arma o ya ha preparado algo, ¿vale? Pero sabe perfectamente cómo y además toma precauciones especiales para no ser encontrado, para que nadie evite interrumpirle cuando ponga en marcha esta conducta suicida, ¿no? Por otra parte, existe la posibilidad también de que ya haya ejecutado la conducta y nos esté llamando bajo los efectos de una sobreingesta o se haya provocado alguna autolesión. ¿Qué tenemos que hacer cuando ya se ha iniciado ese gesto suicida, ¿no? Cuando ya la persona ha consumido esa medicación o se ha bebido alguna cosa o se ha infligido algún daño que puede evolucionar en la muerte de esta persona? En primer lugar, o como objetivo más deseable sería averiguar la dirección del paciente y activar inmediatamente al 112,
¿vale? Pero no es lo más rápido ni lo más frecuente tampoco. Entonces, la persona puede mostrar muchas reticencias a ser trasladado al hospital y ser ingresado, ¿no? Bien porque ya haya ingresado en otras ocasiones o bien porque pues, tenga ciertos prejuicios o ciertas ideas estigmatizadas sobre un ingreso en una planta de psiquiatría, ¿no? Yo no necesito un loquero, o porque crea que se le va a mantener confinado durante más tiempo del que él cree necesario, o no conoce el tiempo que va a permanecer en el ingreso. Dice la literatura científica que para que un ingreso por intento o inyección autolítica sea eficaz, debería durar al menos 4 días. Lamentablemente no siempre se cumplen estas condiciones, ¿no? Entonces, si rechaza el traslado de plano, vamos a garantizar que no va a permanecer ingresado más tiempo del rigurosamente necesario y que incluso no va a ingresar si es posible, en su caso, llevar a cabo un tratamiento ambulatorio. En caso de que no tengamos la dirección y que no nos la facilite, nuestra intervención no termina aquí. Es decir, deberíamos contactar con la policía para facilitarles todos los datos que podamos sobre esa persona, porque quizá efectivamente ya tenga antecedentes y hayan acudido en más ocasiones al domicilio, o porque quizá puedan rastrear esa llamada o encontrar al propietario de ese teléfono y personarse en el domicilio para evitar la conducta suicida en curso, ¿vale? En caso de que se muestre colaborador y que efectivamente acepte la presencia y la asistencia sanitaria o del 112, vamos a pedirle que comunique lo ocurrido a quien esté presente, vamos a solicitar que abra la puerta del domicilio, esto es importante, aunque si puede avise a algún vecino de su confianza o incluso que se baje a la calle para facilitar la intervención de los sanitarios, porque es probable que si ya ha iniciado la conducta, el gesto suicida, como decíamos antes, pues puede quedarse inconsciente, se pueden agravar sus síntomas y finalmente provocar la muerte de esa persona que en el último momento ha tenido la lucidez de pedir ayuda y de llamar al 112 o a cualquiera de nosotros que formemos parte del servicio que formemos, y esto demoraría la atención. Entonces, dejar la puerta abierta para que en caso de aperturas de puerta, los bomberos tengan que derribarla, la policía tenga que ingeniárselas para conseguir abrir la puerta, esto nos resta tiempo en lo que puede ser una patología tiempo dependiente, ¿no? Bien por hipovolemia, bien por eh, cualquier otro tipo de complicación médica por el gesto suicida que ha puesto y el método que ha empleado esta persona en este caso, ¿no? Entonces, continuando con este apartado cuando la conducta ha sido, cuando el riesgo es alto y algo que se puede compartir también con el riesgo, algo que comparte el riesgo medio, alto, pero también bajo, ¿no? Y que buscamos siempre en este tipo de intervenciones, que es sembrar la ambivalencia. Es decir, socavar esa certeza que tiene la persona de que la mejor alternativa a su situación es terminar con su vida. Y podríamos hacerle las siguientes preguntas con este propósito de sembrar la ambivalencia, ¿no? Oye, si te suicidas, qué es lo que vas a conseguir? ¿Para qué quieres hacerlo? Oye, ¿no se te ocurre otra forma de terminar con las burlas o terminar con el moving, por ejemplo? Oye, ¿crees que realmente ese chico se merece que tú te quites la vida por él? Podemos preguntarle cosas como, oye, ¿sabías que solo lo consigue una persona de cada 20 que lo intentan? Oye, ¿cómo sabes realmente que lo vas a conseguir así? ¿Cómo te imaginas que puede ser tu vida si lo intentas y no lo consigues? Oye, ¿sabes que puede ser lento y muy doloroso, como en el caso de las sobreingestas? Oye, ¿quién te encontrará? ¿Quién crees que te va a encontrar? ¿Cómo crees que le va a afectar a tu padre, por ejemplo, ver el cuerpo de su hijo fallecido? ¿Cómo crees que le va a marcar esto para el resto de su vida? ¿Cómo crees que les afectará esto en el futuro a tus hijos, a tus padres? ¿Sabes que existe ese fenómeno que se llama eh, la epidemia suicida en algunas familias, donde varios miembros que han perdido a un familiar por suicidio imitan el método, ¿no? Como es el caso del Triángulo de la Muerte en nuestro país, entre Córdoba, entre Priego, Alcalá la Real e Iznájar, donde hasta 3 miembros de la misma familia se han ahorcado en la misma rama del mismo árbol, ¿no? Existe esa transmisión intergeneracional de ese método de solución de problemas. No es que exista un gen suicida, es que se aprende un método de solucionar problemas, ¿no? Pero el suicidio no es la solución de los problemas, es el problema de todas las soluciones que no llegan a intentarse. Oye, ¿hay alguien en quien al pensar te cueste salir adelante, te impida continuar con tu propósito de suicidarte? ¿Qué sería aquello por lo que estás dispuesto a vivir? ¿Quién sería la persona por la que valdría la pena vivir?
¿no? Todas estas preguntas persiguen sembrar esa ambivalencia, socavar un poco esa certeza que tiene la persona de contemplar el suicidio como única alternativa a la situación por la que atraviesa. Vale. En el caso del riesgo medio alto, como comentábamos, vamos a continuar hablando con la persona hasta que llegue los servicios sanitarios o las fuerzas y cuerpos de seguridad. Actualmente, por ejemplo, en Madrid, en la crisis COVID, es más fácil que llegue antes la policía que llegue una ambulancia. Entonces, vamos a seguir hablando con la persona por teléfono para lograr la mayor cantidad de información posible, para mantener a la persona al habla y evitar que se quede inconsciente y evitar esa escalada de la letalidad. Además, si llegan antes las fuerzas y cuerpos de seguridad, esto puede resultar muy amenazante, ver a personas de uniforme, ¿no? A policía, ¿no? Que la persona dice pero que yo no soy un delincuente en alguna ocasión, ¿no? Mantener a la persona al habla hasta que llegue la ambulancia o que lleguen las fuerzas y cuerpos de seguridad y nosotros, si podemos, pues les explicamos la situación en concreto y vamos a tratar de mantener esa calma dentro de lo posible en una situación tan complicada, ¿no? Durante el traslado o a la llegada al hospital es súper importante no culpar a la persona, no represaliar y no emitir comentarios, juicios ni moralizantes, porque en ese momento tienen un alcance muy bajo o nulo, ¿no? No es el momento de eso, ya habrá tiempo de intentar ayudar a esa persona que, insisto, se encuentra en una situación en la que las personas que quieren suicidarse normalmente no quieren morir, quieren dejar de sufrir y se encuentran en una visión de túnel en la que solo contemplan seguir sufriendo o suicidarse, ¿vale? Y no han encontrado ese anclaje a la vida, ese apoyo. Entonces, en esas situaciones de riesgo bajo, en el recuadro verde de la izquierda, podría darse la permanencia en el domicilio si, por ejemplo, tiene una atención o una vigilancia continua y hay una restricción del acceso a los medios, a la medicación, a algún arma, a precipitarse, ¿vale? Si existe una atención y vigilancia continua durante las 24 horas. Si es posible la medicación eh, necesaria y conveniente para controlar el cuadro que presente, depresivo, de impulsividad, si es posible el acceso rápido al servicio de salud mental, por supuesto, y vamos a intentar elaborar un pacto con el paciente, un pacto con medidas de actuación que realice ante la posibilidad de verse desbordado, de no ser capaz de controlar este impulso suicida, ¿no? Y esto se llama un plan de seguridad, y este plan de seguridad comprende por ejemplo, al menos 5 personas a las que podría recurrir, que podrían ayudarle a superar este bache, esta crisis por la que está atravesando en ese momento, el teléfono de recursos profesionales, por supuesto, de su médico de atención primaria, de su psiquiatra de referencia, del 112 también, por supuesto, que incluya también lugares o actividades que le ayuden a superar ese momento crítico, ¿no? de impulso suicida. Por ejemplo, en algunas patologías, como el trastorno límite de personalidad, puede ayudar a superar ese momento tan complicado, por ejemplo, apretar un hielo, ¿no? Apretar un hielo inflige cierto dolor, pero no es letal, por supuesto, ¿vale? Ni provoca unas lesiones importantes, ¿no? Como alternativa a los cortes, a las autolesiones, apretar el hielo puede resultar bastante eficaz. Luego les podemos proporcionar algunos recursos de ayuda, como por ejemplo el teléfono contra el suicidio, que funciona los 365 días del año en España, el 911-385-385, por supuesto. Y luego existe una aplicación para el móvil de descarga gratuita que es útil tanto para profesionales como para familiares, como para personas que están atravesando esa situación de riesgo suicida, ¿no? O que tienen intentos previos. PreventSuic, de prevención del suicidio. Es una aplicación gratuita súper completa que yo recomiendo muy fervientemente. Esos dos recursos de ayuda se me ocurren, ¿no? Aunque aún hay muchos más, por supuesto. Cuando la situación presenta un riesgo alto o inminente y es preciso la derivación al centro sanitario, al hospital, por supuesto. ¿Cuándo es inminente o qué señales nos invitan a pensar esto? Pues las anteriores conductas de cierre que decíamos, que la persona regale objetos, que haya carta de despedida, por supuesto, la cesión de mascotas o de objetos importantes de cierto valor sentimental. Cuando hay visitas o llamadas a familiares o amigos repentinas, a gente que no se visitaba antes o desde hace mucho tiempo. Cuando, por ejemplo, existe una despedida muy efusiva, que la persona se despide dando un abrazo, diciendo te quiero, cuando no forma parte de su repertorio habitual ser tan cariñoso, ¿no? Esto nos puede hacer despertar esa bombillita y ponernos en alerta. Si existen dudas sobre la evolución posterior a la llamada, ¿no? Que la persona, que no nos quede muy claro que la persona haya desistido de su intención firme que tenía al principio, que exista patología
psicológica o médica grave que nos haga sospechar de que puede haber una recidiva, que pueda entrar en una nueva crisis suicida. Si persiste esa ideación firme o ese grado de convicción y de voluntad suicida, ¿vale? Será necesario también el traslado al hospital. Cuando el nivel de supervisión, de control y seguimiento son inadecuados o existen dificultades para el control de impulsos por parte de la persona que se ha mostrado incapaz o no sabe cómo conseguiría sujetar ese impulso en caso de que vuelva a repetirse, si existe patología psicológica o médica grave, y sería importante valorar la posibilidad de que la persona durante el traslado sea acompañada por un psicólogo cuando el paciente no ha sido medicado, ¿vale? Si no está sedado, para realizar ese traslado de la forma más amable posible, ¿no? Más civilizada y menos traumática, por supuesto. Bueno, voy a ir concluyendo. Os dejo un enlace de Psicólogos Princesa 81, el centro donde soy responsable del área de psicología de urgencias y emergencias, con este procedimiento, donde podéis descargar este protocolo, por supuesto, y un vídeo donde podéis descargar una explicación más prolija sobre este procedimiento. Vale, ahí están mis datos de contacto, mi correo personal y un código QR de un grupo de psicología de urgencias y emergencias que coordino en la red social de Facebook. Por mi parte, esto es todo.